Listo, pues querida Pilar, bienvenida a Vinopod. Hola Bruno, yo encantada de estar ahí al otro lado del Atlántico. Sí, qué caray. Oye, antes que nada te quería agradecer por la menuda visita que nos diste, ahora que estuvimos contigo hace unas cuantas semanas. Bueno, públicamente te quiero dar las gracias, porque de veras fue maravilloso. La verdad es que fue una maravilla vuestra visita, vuestro grupo de egresados mexicanos, ahí conociendo la casa madre, el Basque Culinari. Bueno, pues fue una delicia recibiros y compartir con vosotros esos días. Oh, estuvo padrísimo. Y justamente, digo, que lo sepa la audiencia, nada más te he buscado para decirte que te quiero entrevistar, no te he mandado preguntas ni nada. Me gustaría que nos platiques toda tu historia. Siempre empiezo con la pregunta de cómo y cuándo te pica el bicho del vino. Uy, Bruno, la verdad es que te puedo empezar desde el principio. Mi familia se dedicaba al mundo del derecho. Y yo viví rodeada de creación de sociedades, testamentos, toda serie, y eso fueron mis cenas. Y yo decidí que quería estudiar algo que no tuviese nada que ver con el mundo del derecho. Y entonces me pareció que la agricultura me gustaba muchísimo. Hice ingeniería agrícola aquí en Navarra, en el norte de España, muy cerca, pues País Vasco, frontera con Francia. Y cuando acabé los estudios, yo la había oído a mi abuela hablar de una bodega que tuvieron en Málaga antes de la llegada de la filoxera. La familia por parte de mi madre era alemana y se habían instalado allá en Málaga y me hablaba de aquellos vinos dulces, los barcos saliendo. Bueno, a mí aquello me pareció tan romántico, tan bonito, que cuando acabé ingeniería agrícola digo, ¿y ahora qué sigo estudiando? Y dije, pues vinos. Y dado que estamos tan cerca de Francia, yo había estudiado en un colegio francés, no tenía problemas con el idioma, pues me planté en Burdeos y dije, ¿qué se puede? Estamos hablando del año 84, ¿eh? O sea, fíjate que estamos hablando de hace 41 años, que es una locura. Y me planté allá y dije, yo quiero estudiar enología. ¿Dónde? Y entonces, pues me dirigieron al Instituto Nacional de Enología y ahí en algún tiempo en el que, fíjate, las mujeres estábamos muy poco presentes en el mundo del vino. Ahora es tan normal, ¿no? Pero hace 40 años parecía que el mundo del vino estaba reservado a los hombres. Yo ahí estudié enología en Burdeos, hice, digamos, lo que se llama en España un segundo ciclo universitario y la verdad es que fue una maravilla. Volví en el 86 y ya decidí que me quería dedicar al vino, sí o sí, que era lo más maravilloso que existía. Wow, sí, y claro, estaba yo pensando qué cosa debió haber sido ser mujer en esos tiempos, ¿no? Pues sí, fíjate que cuando yo volví de Burdeos con mi diplomatura, mi grado en ingeniería, yo dije, bueno, yo aquí voy a tener un trabajo porque realmente no había tanta gente formada en aquel tiempo. ¿Y cuál es mi sorpresa? Escribí 80 cartas a 80 bodegas y solamente una me contestó diciendo muchas gracias, guardamos su CV. Eso fue, ¿no? Y me di cuenta que no iba a ser tan fácil. Entonces, bueno, pues empecé en unas prácticas, en una bodega, pero se acababan las vendimias y ya era como muy difícil volver a pillar y ahí el arranque fue realmente duro, ¿eh? Luego ya empecé como profesora de industrias fermentativas en la Escuela de Ingeniería, ahí estuve 3 años, luego también hay que pensar que eran otras épocas. Tuve 2 hijos y tuve ahí un lapso de 5 años en el que dejo de dar clases y todo, y me di cuenta que a mí lo que más me gustaba era la docencia. Entonces creé una escuela de cata, aquí en mi ciudad, en Pamplona, donde corren los toros en San Fermines, que es por lo que todo el mundo conoce a Pamplona. Claro. Creé una escuela de cata. Mi padre me dijo, con mucho cariño, me dijo, mira, en el mismo momento que acabes con los 15 chalados que hay en Pamplona, te vas a encontrar que has hecho una obra, que has arreglado un local y que no vas a tener clientes. Y bueno, pues mi padre, que era una persona muy inteligente, menos mal que en eso no acertó.
¿eh? Realmente los 15 chalados fueron muchísimo más de 15 chalados. Compaginé hacer vinos en diferentes bodegas, pequeños proyectos, proyectos más grandes y tal, y empecé con la formación tanto a lo que eran sumilleres, agentes comerciales de bodegas y lo que hoy se llama wine lovers, es decir, aficionados puros y duros, ¿no? Y así fue como en un mundo que era muy difícil para las mujeres, poco a poco fui metiendo la patita y logré hacerme un hueco y tener por dónde seguir. Wow. ¿Y Ujú. tú tienes un proyecto personal haciendo vino? Vamos a ver, yo hago un vino de una pequeña viña aquí en Navarra, una viñita plantada en los años 60 que mira a una ermita maravillosa del Camino de Santiago, que se llama Nuestra Señora de Unate, y con esa viñita, que es muy pequeña, con la que hago 1.200 botellas, ese es mi proyecto personal. También Ujú. tengo un proyecto con un amigo, hacemos chacolí en el interior de Guipúzcoa, ese vino blanco fresco, crujiente que tú has conocido también en tu estancia en el País Vasco. Claro, claro. Y luego sigo elaborando vinos en el centro de España, en una bodega ecológica en Castilla-La Mancha, donde está el Quijote. Bueno, pues ahí asesoro ahora una bodega chiquita, hacemos 100.000 botellas al año, todo de vinos ecológicos, que la verdad es que haciendo mucho trabajo, una viticultura muy, muy de precisión, con unas viñas también viejísimas, pues estamos logrando tener un buen reconocimiento. O sea que sí, sigo con mis pequeños proyectos. El de Castilla-La Mancha, yo simplemente soy, digamos, la que hace los vinos, no soy propietaria. Y aquí en los dos chiquitines, chiquitines, el de Navarra y Chacolí, pues sí que tengo más parte. Hablando de vinos ecológicos, ¿cuál es tu opinión, o sea, respecto a la situación actual y respecto al futuro? Y si nos puedes ayudar a definir qué son los vinos ecológicos. Claro, cuando la gente me dice, ¿y qué es un vino ecológico? Yo digo, es la viticultura de nuestros abuelos antes que se desarrollase toda la industria química de los pesticidas. Es decir, es una agricultura en la que no vas a usar herbicidas, no vas a usar fungicidas de síntesis, es decir, moléculas de química orgánica compleja, no vas a usar insecticidas. Ya sabes que todo lo que acaba en sida es que mata. Ujú. Entonces, ¿en qué consiste? Claro que hay que usar tratamientos y más aquí en la zona en la que estamos, porque si no, hongos que vinieron de Estados Unidos a mitad del siglo XIX, el oidio, el mildiu, realmente no cogeríamos cosecha. Pero nuestros abuelos usaban sulfato de cobre, nuestros abuelos usaban azufre en flor. ¿Y cómo trataban las hierbas del suelo? Pues en el País Vasco lo que se hacía, como hay tanta agua y hay tanta riqueza, digamos, la viña está sobre suelos tan fértiles, ahí siempre se cortaba. Y las viñas muchas veces estaban en alto y metían las ovejas para que comieran el pasto, y de esa forma tener el pasto. En mi tierra, en Navarra, sobre todo en el sur, llueve bastante menos, no tenemos esa disponibilidad de agua y lo que se ha hecho siempre es labrar. Tenías caballos, tenías mulos, hoy en día, lógicamente, se hace con pequeños tractores, pero a la hora de quitar las malas hierbas, o se labra el terreno, o bien con una desbrozadora vas cortando la hierba, y la vas dejando al ras. Esto implica mucho trabajo. Es mucho, yo siempre digo, cuando yo uso un producto sistémico, de química orgánica, este penetra dentro de la planta, va a circular por toda la savia y me va a proteger la planta durante mucho más tiempo. ¿Qué tiene en la parte mala? Que algo que penetra en una planta y circula por todos los vasos acaba depositándose en la uva y en la uva puede ser que nos encontremos vinos con residuos de pesticidas, que eso es algo que lógicamente no nos interesa. Hay plazos de seguridad, pero hace no mucho se hizo un estudio sobre vinos de Burdeos y un 40% de los vinos tenían residuos de pesticidas. Guau. Uno, dos, tres. ¿Qué ocurre si yo estoy en la agricultura ecológica? Claro, yo he hecho sulfato de cobre, he hecho azufre
y eso es lo que se llaman productos de contacto. Esos no penetran, se quedan en la superficie y si yo lo echo hoy y mañana llueve, me lo quita. Y tengo que volver a entrar otra vez y tengo que volver a espolvorear y a dar. Si yo estoy con un sistémico y tarda un día en llover, el producto ya está húmedo. Ventaja de la agricultura ecológica, pues para abonar, por ejemplo, no podemos usar todos estos componentes, nitrato amónico, abonos compuestos, hay que hacerlo con compost, con estiércol, con humus, y esto implica que contaminamos mucho menos los acuíferos. Uno de los grandes problemas que tenemos hoy en día con la agricultura es que estamos contaminando esos acuíferos y las aguas llevan muchísimos nitritos. Y se ha visto que los nitritos para la persona son cancerígenos. Entonces, para mí, todo lo que sea volver a una agricultura, digamos, más respetuosa, pensando en lo que vamos a dejar a nuestros hijos, ¿eh? Que no tengamos que usar tantos biocidas, insecticidas, que dejemos, ¿cómo te diría yo?, alrededor de la viña focos de biodiversidad, donde haya toda serie de insectos, de pájaros, de pequeños artrópodos, que logremos el equilibrio porque hemos conseguido un ten con ten en el sistema, no porque yo esté todo el día espolvoreando ¿eh? Con productos que lo único que hacen es empobrecer cada vez más la biodiversidad de mi viñedo. Eso sería a grandes rasgos. Soy una convencida de la agricultura ecológica. Ya llevo, yo cuando empecé a trabajar, lógicamente, era todo viticultura convencional, pero como ahora me dedico sobre todo a la docencia, a la transmisión del conocimiento y los proyectos que llevo son proyectos pequeños e ilusionantes, pues la verdad es que ahí me puedo permitir el lujo, hace ya como 15, 20 años, que todos los proyectos que llevo son de agricultura ecológica. ¿No? ¿Es más caro? Okey. Sí, tampoco tantísimo más caro. ¿No? ¿Qué Es una pasa cuestión con las no, perdón? digo, es una cuestión de sostenibilidad, de pensar qué queremos dejar a la generación que venga después. Sí, claro. ¿Y qué pasa con regiones como Champagne o, no lo sé, mismo País Vasco? ¿Se puede hacer viticultura ecológica en el País Vasco? Pues en el País Vasco es muy difícil, es mucho más fácil si nos vamos al interior, a la provincia de Álava, en determinadas zonas de Vizcaya podríamos. En Guipúzcoa hay 2 bodegas que trabajan en ecológico, pero en general en Guipúzcoa pensemos que tenemos un clima marítimo, una pluviometría que ronda 1.400 litros por metro cuadrado y donde vamos a tener en julio, en agosto, que aquí son nuestros meses de verano, nuestros meses secos, vamos a tener lluvias, un día sí, 2 no, y un día sí, 2 no. ¿Qué le gusta a los hongos? A los hongos les gusta la humedad y el calor. Y estamos cerca del mar y es una zona templada y realmente trabajar en ecológico en una zona como Guipúzcoa es difícil. Pero si nos vamos a la Champagne, que es el otro sitio que has comentado, curiosamente, la Champagne tiene en estos momentos ya más de un 10% de su viñedo llevado en agricultura ecológica y un 1% en biodinámica. ¿Eh? La Champagne tiene poco sol, tiene pocas horas de luz eficaz, no llueve mucho, 600 litros, 700, fíjate que te he dicho que aquí en Guipúzcoa es 1.400, estamos hablando de menos la mitad. Lo que pasa es que la Champagne sí que llueve todos los meses del año. Y con mucho trabajo, es decir, hace falta bajarse del tractor, hacer un trabajo de precisión en la viña, de quitar ramas que nos sobran, ordenar, atar. Es un trabajo que requiere muchísimas horas de mano de obra. Pero también en la Champagne se paga 7 euros, es decir, $8 el kilo de uva. Y pagando $8 el kilo de uva, tú puedes darle un beso de buenas noches a cada cepa, vamos. Claro, claro. O sea, ¿tú eres de la idea de que se puede hacer una viticultura ecológica en todos lados? Me lo está demostrando Francia, me lo está demostrando Alemania. Mm, ¿Qué es lo que ocurre? Que para poder hacer una agricultura ecológica tengo que reducir los rendimientos,
No puedo, es como, no puedo tener 500 gallinas en una jaula de 1 metro cuadrado porque cogerán enfermedades. Entonces, la agricultura ecológica siempre nos va a exigir dejar en cada cepa menos kilos, que estén aireados, que los racimos no pegue uno contra otro, que si tiene muchas hojas tengamos que quitar las hojas basales. Es decir, requiere mucho, mucho trabajo, pero a mí un 10% de la superficie vitícola de la Champaña, siendo ecológica, en una zona absolutamente septentrional de Europa, pues me indica que sí, que se puede. Sí, claro. Y además hay otro tema que son las variedades resistentes, ¿no? ¿Tú qué opinión tienes al Sí. respecto? Bueno, están en pleno desarrollo. Quiero ver qué es lo que pasa. A mí me da un poquito de miedo con las piwis, las famosas variedades que se les mete, pues al final un gen que les va a hacer resistir al oidio, al mildiu. Como concepto me gusta, porque implicaría tener que tratar muchísimo menos la viña. Hay zonas del País Vasco donde para tener una producción sana tienes que tratar 12 y 14 veces en la temporada. Desde abril hasta septiembre, 14 veces tienes que tratar, ¿eh? Sea con polvo, sea con productos líquidos. A mí, unas variedades que fuesen menos susceptibles a enfermedades me parecerían variedades muy interesantes a futuro. Y siempre pensando en, no sé, en ese tema medioambiental, ¿no? Es un tema económico. Esos tratamientos son muy caros, pero luego también es un tema de conciencia ecológica. Eh, Todavía está aquí en fase de estudio y lo que quiero hacer es, cuando empiecen, ver si realmente no perdemos biodiversidad, empezar a catar vinos que provengan de estas variedades y que estos vinos, ver si mantienen, no sé, esa vinculación al terruño, al paisaje y te cuentan la misma historia que una variedad que no es una piwi, ¿eh? Entonces, eso es lo que sería importante. Claro. Y ahora brincándonos un poco a la enología, en tantos años de trabajo tuyo, ¿cómo ha cambiado la enología? ¿Qué cambios has visto que se han notado? Fíjate, yo sigo guardando mis apuntes de la carrera de hace 40 años. Hay cosas que realmente no han cambiado. Lo que sí ha cambiado muchísimo es el mundo de los productos que se pueden añadir a un vino, las correcciones sobre vinos hechos para que el vino eh, tenga una entrada más dulce, para que los taninos estén más pulidos. Es decir, me encuentro con un mundo en el que hay gente que maquilla mucho los vinos. Mm, Y ya te puedes imaginar que, bueno, tal y como pienso yo, pues prefiero un vino sin maquillaje. Prefiero un vino honesto, un vino que me cuente sus pequeñas imperfecciones, porque muchas veces en sus pequeñas imperfecciones está la diversidad y lo que te puede. Es decir, el mundo de los aditivos, fíjate, ahora en la Unión Europea, para los vinos elaborados ya en el 2024, es obligatorio que lleven un QR en la etiqueta y tú lees ese QR y te tiene que decir el valor nutricional, bueno, pues si tiene azúcares o no, grasas lógicamente no tiene, proteínas no tiene, te dice el contenido calórico, pero luego te da una lista de ingredientes. ¿Qué se le ha puesto a ese vino, a esas uvas, y que está en las botellas? Porque nosotros, tú eres también enólogo, sabes que siempre hablamos de coadyuvantes, puede ser correcto. una benzonita, puede ser un clarificante, que es algo que usamos en la elaboración, pero luego no aparece en el vino. Va a precipitar y el vino final. Pero luego tenemos ingredientes, por ejemplo, los sulfitos. ¿Y qué ocurre? Eso es algo que yo añado y aunque partes se pierdan, al final el vino va a tener un contenido en sulfitos que si no lo hubiésemos añadido no estaría ahí. ¿Mm? Ya. Entonces, a mí me parece que es muy honesto, la gente no le va a hacer ni caso, yo creo que la gente no va a estar con el lector de QRs
pero bueno, los que tenemos esta inquietud y este querer saber más del vino, yo creo que sí que vamos a estar con el lector y decir, bueno, este vino me lo han maquillado mucho o este es un vino muy vinculado a su origen, a su suelo y como tal me lo han querido dejar que se exprese. Fíjate, eso está muy, muy, muy interesante, esto que me comentas de los aditivos, sobre todo, o sea, a mí me interesa desde un punto personal, porque, pues, yo justamente mi proyecto lo baso en la famosa mínima intervención, ¿no? Que es un poco ahí Ujú. subjetivo qué es mínima intervención, pero claro, yo no Sí, trabajo con manoproteínas, no trabajo con goma arábica, no trabajo con ni siquiera tanino, ni siquiera agrego tanino, hay gente que incluso agrega color. Esto se sí. vuelve, pues, a los que estamos trabajando, pues, que hemos decidido quitarnos estas herramientas por darle este valor agregado al consumidor, pues, es poner un poco las reglas justas, ¿no? Sí, totalmente. Yo soy de tu estilo. Es decir, yo he trabajado en bodegas, en grandes cooperativas que metían 8 millones de kilos en mis inicios. Y luego me he dado cuenta que cuando he empezado a trabajar en el mundo de la viticultura mínima intervención, pues no tenía problemas de paradas de fermentación, las cosas iban como muy bien. De repente empezabas a encontrar con que cada terruño, cada suelo, te daba un depósito diferente al de al lado, aunque la variedad fuese la misma, ¿comprendes? Y es entonces cuando la viña se convierte en nuestra interlocutora, ¿eh? Y nos traduce todos esos minerales, esa sopa mineral que va a encontrar, con la que se va a alimentar y que nos va a dar uvas tan diferentes. Si yo luego, porque el tanino es un poquito grippy, porque es un poquito, empiezo, le voy a meter goma arábiga, vale, le voy a meter unas manoproteínas, le voy a hacer, vale, pues al final hago vinos muy similares y el problema es que a mí hoy en día los vinos similares me aburren mucho. Claro. ¿Eh? Ahora, tú hablabas, me gustó mucho que dices que estas pequeñas imperfecciones, pero ¿dónde pones tú la línea entre justamente un defecto y una imperfección? Mira, un vino tiene que ser bueno. Eso es lo importante. Siempre hablamos nosotros los técnicos de las famosas bretanomices, los fenoles que nos producen, que van a oler a un poquito a granja de pollos, a sudor de caballo, a cueros. Claro, si un vino, y esto lo hemos visto siempre en los grandes vinos de zonas como por ejemplo Burdeos o Rioja, muchas veces teníamos una pequeña nota animal, un poquito, que lo que hacía era como dar un poquito de, ¿cómo te digo?, de complejidad, ¿no? Ahora, ¿dónde está el límite? En la cantidad, ¿eh? Un problema de etil-4-fenol, estos fenoles que hemos dicho que producen las bretanomices, lo que no pueden hacer es que huela tanto que yo no perciba otras cosas del vino. Mm, Entonces, moléculas buenas, moléculas malas, es como todo en esta vida. ¿De qué estamos hablando? ¿Eh? Leer es bueno, leer es maravilloso. Ahora, si yo estuviese 24 horas leyendo, desatendiese a mi familia, desatendiese a mis años, pues en ese momento leer se convertiría en algo malo, ¿eh? Y me apartaría del mundo, de mis amigos, de... Entonces me dices, no, no, pero es que yo leo mucho. Es bueno, sí, siempre que me permita desarrollarme como persona. Y eso mismo puedes pensarlo con todo. Entonces, para mí, estas moléculas que decimos defectuosas, por ejemplo, fíjate, la acidez volátil, el ácido acético que se crea en la fermentación, en la maloláctica, en la crianza, pues ahora, por ejemplo, que en España empezamos a tener estos problemas de cambio climático y que empezamos a tener uvas que tienen poca acidez total, si tus vinos tienen 0,60, explicado como gramos de acético por litro, 0,60, 0,70, que estaríamos ahí, es que resulta que en un tinto te hacen un tinto más fresco. Y si te pasas más, entonces puede ser que pierdas el equilibrio. Pero siempre hemos estado diciendo, ¡ay, qué bien! Tengo 0,3, tengo 0,4 de volátil. Pues resulta que en este contexto de cambio climático puede venirnos maravillosamente bien el tener un poquito más. qué interesante, qué Ujú. interesante. Otra cosa que he visto es que la gente
cada vez hacen menos la maloláctica en tintos, ¿no? Sí, lo que pasa es que a mí me da mucho miedo, Claro, ¿eh? Hubo una famosa bodega, en España, te estoy hablando de hace 40 años, embotelló una partida de vino sin hacer la maloláctica, la hizo en la botella y luego la gente cuando le ofrecías ese vino te decía, ¿con gas o sin gas? O sea, y se cargaron la marca, realmente. ¿Tenemos en estos momentos aditivos, fúngicos para bloquear malolácticas? Sí, pero yo la verdad es que sigo teniendo cierto miedo. Me sigue dando miedo embotear. Hombre, si me dices, es que tengo un tinto de 15 grados y medio, es que de alcohol. Seguramente con 15 grados y medio de alcohol, las bacterias ni están, ni se le esperan, ni van a poder desarrollarse. claro. Pero, claro, el problema de esto es que en los blancos, en los rosados, los pH son más bajos, el sulfuroso que se añade es mucho más activo, el sulfuroso libre, y controlas estupendamente. Los vinos tintos en general, los pH son más altos. Al ser el pH más alto, la actividad del sulfuroso libre es menor y podemos encontrarnos con que de repente tengamos un desastre en nuestras botellas. Claro, y Eso si es lo le que me da sumas miedo. y si le sumas ponerlo en una barrica donde quizás ya está, pues, ya está colonizada por estas bacterias lácticas, pues, es muy difícil detenerlo, ¿no? Claro, yo digo que una barrica es Jurassic Park, ¿eh? Ahí vive todo, todo. Tienes brontosaurios, pterodáctilos, todo lo que tú quieras. Entonces, ¿se puede hacer? Sí, pero siempre jugando en zonas donde tengas pHs bajos, donde las acideces totales sean altas, que no sean variedades muy potasófilas, que te supan mucho potasio, que te van a neutralizar luego el pH. Y en determinadas condiciones, bueno, y si te gusta vivir peligrosamente, pues podrías hacerlo. Claro. Yo, en este momento de mi vida, la maloláctica, aunque hay muchos estudios, ¿eh? Y lo que me estás diciendo es general, pero hay muchos estudios para cómo bloquear malolácticas en tintos. Si yo estoy en esta agricultura de mínima intervención, pues la verdad es que parece como que la maloláctica va a ser un paso más dentro de la elaboración de mi vino que me va a dar luego, o sea, no solamente es que me quite acidez, pero me da otras cosas. Me da la acetoína, el butanediol, todos estos componentes que dan sensación de crème fraîche, que a muchos tintos encima aumenta su paleta aromática y hace que sean todavía más excitantes. Sí, definitivo. ¿Y qué me dices de, por ejemplo, turbidez en los blancos, ahora que está vuelto están tan de moda no filtrar vinos y todo esto? Sí, yo el chacolí que hago no lo filtro, ¿eh? Pero tiene que ser para un público muy específico. Porque realmente, quiero decirte, un vino que no filtras, quieras que no, a los 2 años va a tener un pequeño precio. Estoy en un segmento de mercado que no asocia un pequeño precipitado con un defecto. El 99% de nuestros clientes lo consideran un defecto en un blanco. Y estás Entonces, hablando ¿dónde del está el evento? el metabitartrato de potasio, ¿ese es tu precipitado? O sea, estos cristales. Sí, es de lo que me precipita es bitartrato de potasio, tartrato neutro de cal. Y hay veces que me hace una combinación también con proteínas, si no he clarificado, por ejemplo, mis mostos o mi vino terminado con bentonita, y al final tengo esa pequeña nubecita que aparece por la botella, que tú y yo sabemos que no pasa absolutamente nada, Sí, ¿no? pero según que un cliente te puede decir, buf, está malo, mira lo que tiene, qué bicho está ahí dentro, Sí, ¿eh? fíjate que, yo soy un fan de no filtrar vinos en general. Yo creo que la Sí, filtración son más actividades correctivas que preventivas, de verdad lo veo así. Sí, o sea, si sí, trabajas agregando levadura y etcétera. sí. El problema que tienes es que microbiológicamente, eh, también no hacer una filtración amicróbica, que la tienes que hacer bien, sin coger aire, con bien hecho el método, ¿eh? A mí una filtración amicróbica
me da tranquilidad en el sentido de que mi vino puede viajar, puede irse a México y después de que alguien está pagando un potosí por esa botella, ¿eh? Que la abra y que esté bien. Claro, Ese es es decir, si lo vamos a consumir aquí en un mercado local con amigos, que si le sale una botella mal yo se la cambio, pero si mi vino tiene que viajar, ¿eh? Me gusta como tener al niño preparado para todos los problemas que se vaya a encontrar. Y los problemas, pues puede ser un viaje en barco, que haga calor en el barco, que al llegar me lo dejen en un almacén, que es lo que me ocurre un poco con los vinos mínima intervención, lo que hemos llamado vinos naturales, claro. que muchas veces el gran problema que tengo es que no sé qué me voy a encontrar. Y cuando la gente me hace, pues eso, un pairing, ¿no? Un maridaje. Digo, pero si no sabes cómo te va a salir el vino. Hay gente que elabora muy bien, normalmente con pHs muy bajos y acideces muy altas, ¿m? Y eso les permite ir vacunados. Hay gente que, por ejemplo, no usa sulfitos, no usa sulfuroso, y justo antes del embotellado pone 30 miligramos, por litro, 3 gramos hecto, lo justo como una vacunita, como para decirte, te lanzo al mundo con las vacunas puestas. O puedes decir que sea lo que tenga que pasar. Pero a mí me da mucho respeto la persona que tiene toda la ilusión, que quiere disfrutar de mi vino y que no me puedo permitir que salga burbujeando de repente con unas desviaciones aromáticas tremendas. Entonces hay que tener Claro. muy claro en qué mercado me estoy moviendo. ¿Y qué me dices del uso de levadura enológica? Bien, cuando yo estudié enología, eh, la profesora de microbiología, todas las virtudes del vino las achacaba a los microorganismos con los que sembrábamos. Cuando iba, sin embargo, con el de elaboraciones, te decía exactamente lo contrario. Hoy en día tenemos muchas levaduras para vinos que estén muy desfangados, muy limpios los mostos antes de fermentar. Hay que meter una gran carga microbiológica y eso puede ser que tú tengas un pie de cuba, que tú hayas vendimiado 5 o 6 días antes y tengas ahí como quien tiene una masa madre, para hacer un pan y que con eso vas a sembrar. O puedes usar levadura enológica, que hay levaduras enológicas que son esta especial para revelar pioles, notas a maracuyá, esta para revelar notas de plátanos, y luego hay otras que son simplemente buenas trabajadoras que no se dedican a intentar maquillarte el vino, ¿eh? Interviniendo. Encuentras los dos, digamos, las dos versiones. Yo cada vez más, con tintos, no uso levadura. Me parece que el trabajar con los microorganismos que me trae la uva es parte de ese terruño, de ese suelo, ¿eh? No solamente es que tenga carbonato cálcico, que tenga arcilla, que tenga... No, es que además tiene en esa pruina, en esa cera de alrededor de la uva, tiene un montón de microorganismos que van a pelear entre ellos, que ya están adaptados, y que van a ser parte de la identidad de mi vida, ¿eh? Entonces, a mí me gusta correr pequeños riesgos. Y Wow. luego además, ¿acabarás Y con un poquito más de volátil? Sí, normalmente sí, pero aromáticamente los vinos serán más singulares. ya. ¿Y en términos de azúcar residual no tienes problema? No, no, y no te puedo decir por qué, pero es que me fermentan como unos tiros. Claro, son uvas ecológicas, no hay residuos de pesticidas, Claro. vendimio de noche, todo el mundo ahí con su lamparita ahí en la cabeza, metemos la uva fría. Desde que llega la uva, que la proceso y está en el depósito, pasa media hora. Mm, no sé, estoy encima de ella. Meto sulfuroso muy poquito, porque no me gusta meter mucho, pero un poquito de sulfuroso meto. Es decir, intento hacer todo lo posible para que se sienta, digamos, que las fermentaciones sean fáciles. Fermento más bien a baja temperatura, pongo una placa al principio para que no se estresen las levaduras, no sé, intento que sean felices, ¿eh? Esa sería un poquito mi idea. Y nada de agregar nutriente y estas cosas, ¿no?
Yo he hecho de todo, quiero decirte, yo he trabajado en grandes cooperativas donde si yo tenía una parada de fermentación en un depósito de 100.000 kilos, eso era una tragedia. Claro. Y yo hacía una medicina a la defensiva, ponía nutrientes, ponía levaduras, a 1040 volví a hacer. ¿Ahora qué es lo que hago? Ahora mando a analizar. Veo cómo estamos de FAN, de nitrógeno fácilmente asimilable, veo qué parte es nitrógeno amoniacal y qué parte es de aminoácidos, y luego trabajo mucho el tema de la cata. Es decir, yo durante todas las fermentaciones voy catando y viendo a ver si en algún momento esas levaduras están sufriendo. Si empieza a haber unas desviaciones un poquito de sulfídrico, como de huevo cocido, algo que me diga que las levaduras están pasando hambre. Y entonces agregaría un nutriente, pero muy poquita cosa. Mm, ¿Mm? O sea, lo que hago es, intento no añadir nada. Si tengo que añadir, lo añado. Pero yo lo que me gasto mucho dinero es en trabajar análisis, estoy todo el día en la viña, decidir el momento de vendimia y luego, con conocimiento, decido si intervengo o no. Hay años que ha llovido en septiembre, que la uva trae botrytis, que haces una enología a la defensiva y en ese momento, lógicamente, lo que no puedes hacer es vendimias cuando no está la uva que tú quisieras. Es decir, no soy una kamikaze, ¿eh? Pero lo que sí hago, si todo está bien, ¿por qué te voy a estar dando antibióticos, vitaminas, todo, si igual no lo necesitas? claro, ¿Mm? claro. ¿Y qué me dices en cuanto al uso de depósitos? ¿Cómo ha cambiado, pues, el uso de Mm. cemento inoxidable, barricas? Fíjate, fíjate. Yo estudié en Francia y hablábamos del acero inoxidable, para mí era la locura, ¿no? El acero inoxidable. Llegué a trabajar a España y allí lo que teníamos era todo cemento. Y para mí aquello era una tragedia, aquellos cementos tan difíciles de limpiar, todo el día intentando rascar aquella capa de evitar tratos, se hacían burbujas, dentro había bacterias butíricas, acéticas, el día que picaba olía fatal. Y quiero decirte, yo decía, si pudiésemos poner una bomba, y volar todos estos depósitos de cemento y poner, y sin embargo ahora, pues con los nuevos concretos que tenemos, que permiten una ligera microoxigenación, que son fáciles de limpiar, que tenemos las máquinas, las Karcher, todo este sistema, estos cementos que tenemos que no te ceden potasio, que no te ceden calcio. De verdad, el cemento es una maravilla para trabajar, ¿eh? Pero vamos, yo he hecho ese viaje de tener cemento y desear acero inoxidable, ahora tengo acero inoxidable y deseo cemento. Deseo también mucho una cosa que había aquí en España, sobre todo en el centro, que eran las tinajas de barro, ¿eh? Y ¿Es que eran tipo una ánforas? auténtica. Exactamente. Ahora te las hacen específicas, pero entonces hay cantidad de bodegas abandonadas con unas grandes tinajas de barro que lo que estoy probando de mis amigos es una auténtica maravilla. ¿Cómo están sus vinos? ¡Qué delicia! Guau. ¿Eh? Entonces, me queda esa parte de poder volver a trabajar, pero ya te digo, con cemento ya bajo control, no aquello que eran, pues porque se ponían porque era lo más barato. Era mucho más barato que el acero. Y ahora son mucho más caros que el acero. Ya. ¿Y qué me O sea dices que del el uso de barrica? ¿Cómo lo has visto a lo largo de los años? fíjate, yo estudié en Burdeos y Burdeos, los grandes chateaux, siempre era un 60-70% de barrica nueva cada año, un 30, un 40% de barrica de segundo uso y además barricas pequeñas, 225 litros, lo que era la bordelesa. ¿Y qué es lo que he visto con el paso del tiempo? Me he pasado a barricas de 300, 350. ¿Eh? La madera, pues hay variedades. Una Cabernet Sauvignon que admite buena madera, toda la que tú quieras, siempre que tú luego le dejes ese tiempo de envejecer en la botella, ¿no? Sin embargo, yo me he dado cuenta con variedades más delicadas, garnachas y tal, hombre, pues barrica usada, sana, barrica que a veces mandamos a azuelar, que es que te la desmontan, te cepillan las duelas y te vuelven a montar la barrica, y es una barrica que ya va a ser muy neutra, pero microbiológicamente es una barrica sana.
Y trabajo mucho con barrica azuelada, sobre todo para garnachas y para blancos, incluso para rosados, ¿eh? Y me gusta mucho el uso de madera para que permita que el vino no se me asfixie. En el acero inoxidable muchas veces el vino se asfixia, necesita oxígeno y no tiene de dónde sacarlo. En madera, cada vez que necesita cluc, cluc, se coge su burbujita y el vino sigue creciendo, ¿no? Entonces, el acero inoxidable tiene grandes cosas, el poder controlar la temperatura, pero para lo que es permitir que el vino respire y esté bien, no es lo. Sí, ¿y qué me dices del uso de chips? Y estos sí le Sí, llaman tú entiendes, ¿no?, lo de chips. sí, sí, claro que sí. Quiero decirte, yo cuando estudié es que ni se hablaba de los chips, no existía el concepto chips. Y en una de las bodegas en las que yo trabajé, una exportación para China, nos pedían un vino que tuviese madera y un precio muy ajustado. Y fue la primera vez que tuve que estudiar qué era de los chips, lo de los chips tal. Vamos a ver, los chips es una buena herramienta tecnológica, pero no pretendamos que un chip haga lo de una buena marca o un buen ¿Podrías tino. explicar qué son los chips a la audiencia? Claro que sí. Los chips, oye, voy a tener que buscar el cable del teléfono un momentito Dale, dale, porque dale, dale. me- cuéntales algo, que estoy aquí en un minuto Sí, mientras sin pongo el estrés. cable para que no nos vaya a cortar la No comunicación. no te preocupes. Listo, entonces nos decías, platícanos, Pilar, ¿qué son los chips? Pues mira, los chips son trocitos de madera, normalmente es madera de roble, puede ser de roble americano, puede ser de roble francés. Tú los puedes comprar de tamaños diferentes, desde prácticamente partículas muy chiquitas a trozos grandes, y puedes variar el tamaño del tostado. Tú puedes hacer que tenga un tostado muy ligero, un tostado medio, un tostado alto, y normalmente se suelen emplear en dos fases. Una fase sería en la fermentación, y cuando los añadimos en fermentación, estos chips con los taninos que nos cede, los taninos de la madera, del roble, sirven para fijar color, para acabar con los polifenoles más astringentes, más polimerizados, los que más problemas nos pueden dar, nos quitan verdores, ¿eh? Y luego hay gente que después de haberlos usado en fermentación, por ejemplo, en el depósito de acero inoxidable y usando microoxigenación, pone una dosis de chips, 1 o 2 gramos por litro, para que el vino quede con esas notas aromáticas propias de la madera. Entonces, gran parte de los vinos que funcionan hoy en día se elaboran con chips. Incluso yo me acuerdo durante la pandemia que estuve en un montón de webinars, un famoso enólogo californiano decía que él fermentaba con chips, ¿eh? Para los vinos que luego iban a ir a barrica, porque a él le Ujú. gustaba que esos vinos fuesen con una carga polifenólica, que fuesen muy estructurados, con una materia ya muy polimerizada, una materia colorante, y que realmente, y decía, ¿y a quién no le gusta la madera? Bueno, hay aquí un catador en España que es muy divertido, y él dice que hay vinos clarísimamente que el enólogo era Geppetto. Y le dices, ¿por qué? Y dice, porque su hijo es Pinocho, tiene un hijo de madera, clarísimamente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que los chips es como todo. ¿En qué segmento estás? ¿En un vino de supermercado? ¿En un vino placentero, bien elaborado? Los chips, una herramienta tecnológica como otra cualquiera, como las mapanoproteínas o lo que tú quieras. Eh, si yo estoy hablando otra vez de un vino con alma, que me hable de suelo, que me hable de su vinculación a un paisaje, creo que lo consigo mejor o bien en barrica o bien en tinaja, que es lo último que estoy haciendo en las ánforas. Muchas veces, ojo que las ánforas también tienen su problema, porque hay veces que permiten entrar demasiado oxígeno y ya sabes que el oxígeno, un poquito está muy bien, mucho te cargas el vino, la fruta, te cargas todo. Entonces, al final yo estoy muy triste. Yo siempre digo que a mí
necesito a alguien que me garantice que tengo 3 o 4 reencarnaciones y además trabajando de enóloga, porque se me van a quedar tantas cosas sin probar. Entonces, volviendo a los chips, una herramienta tecnológica más, ¿eh? Según en qué segmento esté, los usaré, y si estoy en otro segmento, no los usaré, porque Sí, me parece fíjate, que son muy marcados. sí, exactamente, es muy fácil que se te pase la cucharada, ¿no? Hay Sí. que saberlo manejar. Luego hay que pensar que en la barrica no deja de ser un paraíso en el que ocurren muchas cosas. El vino se estabiliza, se microoxigena, tiene lugar un montón de reacciones químicas. Claro, yo por añadir chips, lo que estoy añadiendo es tanino y aroma a madera. Pero el resto de las reacciones que tienen lugar dentro de una barrica no las haces. ¿Mm? Claro, yo ahí te va lo que bueno, te quería dar 2 cosas con las que yo he trabajado recientemente con chips. Tenía yo un Sauvignon Blanc, Sí. es el de 2024, y Ujú, entonces, pues, era tiempo de malolácticas y era el mismo vino y lo puse en 2 tanques. ujú, Y como tú lo sabes mejor que yo, es genuinamente mágico el mundo del vino. Un tanque hace la maloláctica y el otro no. Así, cuestión, imposible saber por qué uno sí y otro no. Entonces, mi esposa me decía: "Bueno, pues, y a mí yo pensé que era una lástima que la haya hecho porque, pues, el Sauvignon Blanc no quieres, o sea, forzosamente que haya esta, pues, sí, nariz de diacetil de mucha mantequilla, ¿no? Yo quería que fuera, pues, más derecho, sí. pasto recién cortado, espárrago, estaba muy bonito, ¿no? Hasta un poco de pipí de gato. Ujú, Y me dice: "Bueno, pues, inocula con el que sí la hizo, la que no la ha hecho para que tenga solo un vino y ya". Y dije: "No, no, no, ujú, porque la idea es respetar los vinos", ¿no? sí. Entonces, el que no la hizo se embotelló, de hecho, está todo vendido, y el que la hizo, te digo, en mi mente, o sea, yo decía: "¿Qué voy a hacer con este vino?", ¿no? Que tiene este nuevo perfil que yo mismo no entendía, y dije: "Ah, mira, creo que le van a ir bien poquitos chips", ¿no? Porque Sí, tiene sí, sí, esta sí. por entonces, pues, lo he llamado mi blanco reserva y no hay mentiras, Ujú, ¿no? O sea, yo no te digo sí. que tiene barrica. Yo te digo aquí en dialecto mexicano que lo chipié, como decimos, ¿no? Y y el consumidor le ha gustado esto, le ha gustado Sí, esto. Y qué bien. luego, otra cosa en la cual usé recientemente chips es que, pues, tú sabes, ¿no? O sea, ¿cuánto cuesta una barrica de roble francés en España? Pues mira, una buena barrica de roble francés, 300 litros, que es lo que trabajo yo ahora, unos 800 euros, es decir, unos $900. Okey. Pues en México están más o menos al doble de eso. Sí, sí, sí. Tengo amigos Entonces, chilenos que me lo dicen. claro, entonces, pues, y yo creo que la barrica son de estas cosas, fortuitas que tuvo el vino, que por un tema práctico se volvió ahora un tema cualitativo, ¿no? Yo creo que Ujú, sobre todo los tintos, a ver, fermentar blancos en barrica es muy interesante, pero creo que, pues, el envejecimiento en los tintos es, pues, o sea, es casi, claro, exceptuando, o sea, según el estilo que uno quiera hacer, ¿no? Si quieres hacer un gamay con mucha fruta, o, por sí, ejemplo, recuerdo que nos sí, habías sí. hecho probar, una maceración carbónica, pues, no sé qué Sí, tan bien le vaya una barrica, pero en general creo que le va muy bien. Entonces, yo me pude hacer de barricas de quinto y sexto uso de otro ujú, proyecto en el norte de México. Y entonces, ¿qué hice? Pues, le puse, mi tinto joven en esta barrica y le puse un poquito de chips. ujú, muy bien. Entonces, tienes un poco Y las 2 cosas de los 2 mejores mundos, ¿no? claro que sí, quiero decirte, y tú con eso lo que estás haciendo, pues al final es ponerle una trama tánica y quedar con los taninos un poquito de una maceración carbónica, aquellos que vienen del raspón y que son un poquito más reactivos. Es decir, luego podemos jugar con muchas cosas, ¿eh? Exacto. Eh, y
Y la verdad es que nada es verdad ni mentira, ¿eh? A mí me gusta cada vez más los vinos que me hablan más de su suelo, que me hablan más de su zona. Me gustaría que mi vino, cuando yo lo pruebe, sea diferente a otro, y me parece que los chips, siendo una buena herramienta tecnológica, uniformizan, Claro, ¿eh? Entonces, pues como todo, como le digo a mis alumnos, ¿cuál es la respuesta? Depende, ¿eh? claro. ¿Qué estás elaborando? ¿A qué mercado vas? ¿Qué vino, qué estructura quieres que tenga? Eso es lo que va a hacer que tú tomes una decisión u otra. Con la edad me voy convirtiendo en esos médicos viejos que solo recetan aspirina, ¿eh? Exactamente. Pero O que recetan salir a caminar al aire libre, ¿no? exactamente, muy buena viticultura, muy buena vendimia, mucho trabajo, pero la verdad es que cuando vienen vendedores de productos enológicos a la bodega, se te quedan mirando como diciendo: "¿Pero no compras nada?". Pues un poquito de sulfuroso. Quiero decirte, no, realmente un poquito sulfuroso y mucho trabajo en campo. Claro, ¿Mm? claro, claro. Ese El es último el problema. el último tema que quería tocar contigo es el tema de lo biodinámico. ¿Cuál Sí, es tu opinión, em, cuál es tu opinión respecto a todo esto? pues mira, yo con el biodinámico tengo el corazón partido. Y tengo el corazón partido, no sé qué hacer, porque por un lado mi mente ingenieril, mi mente de ingeniera, claro, el estar añadiendo 40 gramos de, pues, lo que es el preparado 501, ¿no? El de la boñiga en el cuerno de vaca, que ha estado 40 gramos para 1 hectárea. Y digo, esto no puede funcionar. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que luego tengo amigos que trabajan en biodinámico y que hacen unos vinos maravillosos. Entonces, eh, ¿por qué son maravillosos sus vinos? ¿Porque ellos son unos maravillosos viticultores? ¿O porque le han dado ese preparado de valeriana o ese preparado de cola de caballo o ese sílice? No sé. Yo lo que sí veo es que en general son gente con muchísima sensibilidad, que saben hablarte de su viña y en la cantafila la cuarta cepa tiene un nido y el otro tiene. Científicamente me cuesta, cartesianamente me cuesta, pero sí que es cierto que cuando llego a vinos que me emocionan y me hacen ponerme de rodillas, pues ahí mi cartesianismo tiembla. Claro, ¿Mm? mi profesor de suelos recuerdo que me decía que el tema de la gente que hace biodinamia, o sea, todo este tema de Rudolf Steiner, es que Sí, van más seguido a su viñedo. sí, sí, Entonces, sí, sí. Porque hay cosas, por ejemplo, labrar con un caballo. Pues yo entiendo que es mucho mejor que labrar con un tractor. Un tractor pesa y al final te va haciendo un suelo, te va haciendo una suela a 35 o 30 centímetros porque tú luego labras, pero esa suela no la rompes. Tú vas con un caballo, son 4 patas, el suelo está aireado, el suelo está mullido. Luego, otra cosa que es tan importante, las raíces absorben de la viña. No son ellas las que absorben los minerales, todo lo que encuentran en el suelo. Es decir, hay un desarrollo inmenso de microorganismos que están en simbiosis con las raíces y son estos microorganismos los que son capaces, esto está demostrado, ya te digo que yo soy claro, muy cartesiana, son esta cantidad de microorganismos, ¿no?, los que absorben esta especie de sopa nutriente y se lo pasan a la raíz. Claro, un suelo que está aireado, un suelo que lo hemos nutrido con compost, con humus, que no ha recibido herbicidas, que no le están cayendo sistémicos, que permito que haya toda serie de lombrices, toda serie de artrópodos. Al final es un suelo vivo. Y eso sí que podemos entender que un suelo vivo es un suelo que va a tener mucha más vida microbiana. Y esa vida microbiana va a alimentar muchísimo mejor a las raíces. ¿Qué es exactamente? ¿Es el preparado 501, es el 500, el 504? Ahí ya podríamos entrar a discutir. Pero ¿qué es un suelo? Que tú haces un análisis
tanto microbiológico como a nivel de pequeños animales que vas a encontrar, y vas a encontrar 100.000 más. ¿Mm? Y si Y partimos de la teoría de yo alimento o yo creo un suelo rico y ese suelo rico es el que me alimenta a la planta, o sea, yo no pienso cuando estoy abonando, quiero alimentar a la planta, quiero alimentar al suelo y que el suelo tenga esa simbiosis y mi planta tenga lo que requiere. Entonces, ahí es donde tengo ese mundo, en el que me emociona, me gusta mucho, es otra reencarnación para poder trabajar y estudiar todo eso. pues, qué charla tan amena. Quizás una pregunta no, o sea, que no le haría a una, o sea, en este caso no creo que la respuesta tenga que ver con la enología, pero en base al consumidor, porque Sí, se ve que se está bebiendo menos vino. ¿Qué sí, qué va a pasar? pues vamos a ver, yo creo que el vino vulgar, el vino ese que no pedía permiso para estar en nuestra mesa, que era aquí en España había mucha costumbre, un vino que se compraba a granel, que todo el mundo comía y cenaba con vino, ese lo va a tener muy mal. ¿Eh? ¿Qué vinos van a seguir adelante? Yo creo que los vinos de calidad, los vinos buenos, los vinos que tienen esa capacidad de emocionarte, esos vinos creo que tienen un buen futuro. Y lo que sí nos hace falta es buenos contadores de vinos. Necesitamos narradores, pero no que me digas, este vino tiene una acidez total de 4,5, un pH de 3,6, un grado. Eso a la gente no le interesa. ¿Qué me puedes contar de ese vino? ¿Eh? ¿Cuál es el proyecto? ¿Dónde está? ¿Cómo ha sido el año? Y cosas, de alguna forma, que sientas que estás teniendo la gran ocasión de probar algo diferente a lo que puedes probar en otro sitio. Y yo creo que eso va a seguir esa parte un poquito más intelectual del vino, sin caer en pesadeces, ¿eh? Pero esa parte un poquito más reflexiva, de conocimiento, de pensamiento, de emotiva, yo creo que esos vinos que pueden ir por ahí tienen el futuro garantizado. Qué bonito lo has Sí, comentado. Em, me das, mucha ilusión porque, bueno, tanto tu proyecto como el mío, como el proyecto de nuestros conocidos, pues es eso, ¿no? sí, Pues, Pilar, te agradezco infinitamente, tu tiempo. Ha sido un verdadero placer haberte conocido. Compartes mucho tu pasión y me encanta conocer que, o sea, saber que seas tan técnica y tan romántica en el mundo del vino al mismo tiempo. Qué padre, ¿eh? sí, es que hay que hacerlos. Quiero decirte, cómo es eso de la razón tiene, ¿cómo era? El corazón tiene razones que la razón no entiende, ¿eh? Mm, Pues en esto hay veces que dices, yo sé bioquímica, lo que es un dipolo, lo que es un no sé, y de repente el corazón te agarra y te hace algo totalmente. claro, claro. Y dinos, ¿cómo te puede contactar la audiencia? Pues mira, yo soy una persona que me costó mucho llegar al mundo del Facebook. Estoy en Facebook, estoy en Instagram, pero no publico nada, ¿eh? Reconozco que prefiero irme a pasear que estar en Claro, Instagram. Me ha llegado ese claro. momento de mi vida reconociendo que es imprescindible, que hoy en día tenemos esas posibilidades. Y entonces yo puedo dar mi dirección de correo electrónico, que es pgarcía, de Pilar García, pgarcía arroba bculinary.com. Perfecto. Y Ya lo ahí pondré tienen. en los show notes del episodio, ahí lo podrán ver. Exactamente, ahí es donde pueden contactarme. Estoy en Facebook, estoy en Instagram, pero verán, estoy como Pilar García Granero, pero verán que no publico nada porque me cuesta mucho y en estos momentos, tengo la sensación de que mi bolsa de caramelos se va acabando. Estoy en fase de transmisión del conocimiento Claro, y tengo la sensación de que no, no le puedo dedicar mucho tiempo a las redes sociales porque me lo voy a restar de otras cosas. claro, claro.
Pues Ujú. listo. Pues Pilar, nuevamente un inmenso gusto y ojalá que no sea la última vez que estás en Vinopod, ¿eh? Muchísimas gracias, Bruno. Fue un placer conocerte y ha sido un placer volver a estar contigo. Gracias.